Bueno, como os habíamos indicado en el preludio del programa, tenemos con nosotros a Pablo Sagarra Renedo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Tú, aparte de otros libros que has escrito, has realizado una tesis de más de 600 folios con el que has recibido en la Universidad de San Pablo la calificación de sobresaliente cum laude. Y este trabajo versa sobre los capellanes y la religiosidad en la División Azul. ¿Correcto, Pablo? Efectivamente, sí. Gracias a Dios y gracias también a la ayuda, de mi director de tesis, don Luis Togores Sánchez, pues efectivamente pude defender el trabajo de tesis doctoral en la Universidad de San Pablo CEU en noviembre de 2009 y bueno, pues la verdad es que fue un gran logro para mí después de tantos años de investigación, pues que al final, conseguir el máximo. La cosa pues bien, fue bien calificada y en fin, pues efectivamente es una investigación que se centra sobre todo en el espíritu de religiosidad de la campaña de Rusia, en el contexto general de la campaña, en el sentido de religioso del asunto, sociocultural, y también me fijo como el punto más característico de la idiosincrasia católica de la División Azul en la presencia de capellanes que acompañaron a los expedicionarios y que organizaron un servicio religioso de atención a las tropas, atención espiritual, que tiene mucha miga, ¿no? Claro, efectivamente todos sabemos que en aquellos años, España acababa de librar su cruzada, como así la definió el Consejo Episcopal Español. Efectivamente, sí, la guerra de España es el antecedente inmediato de la campaña de Rusia. O sea, lo dicen los propios divisionarios, no se puede entender la División Azul sin comprender la guerra de España, la guerra civil, y ni siquiera sin retrotraerse al 1 de abril, al 14 de abril del 31, ¿no?, cuando se inicia la Segunda República. Y efectivamente la guerra civil, no lo digo yo, lo dicen quienes participaron en ella, tiene diversos aspectos, pero uno de ellos fue indudablemente el religioso. Y la jerarquía eclesiástica, como tú decías, Manolo, efectivamente se pronunció con contundencia y claridad, calificando la guerra civil como una guerra de cruzada, en sentido religioso pleno y rotundo. Correcto. Yo te voy a hacer una serie de preguntas sobre tu tesis doctoral. El objeto de la investigación, pues ya nos lo has contado un poco en lo que acabamos de hablar. Tus fuentes, ¿qué fuentes has utilizado? Las fuentes, pues hombre, como en toda investigación, cuantas más utilices, mejor. Aquí, cualquiera que se acerque a la División Azul, me imagino que en estos programas de la isla del Guripa, pues lo estaréis viendo, ¿no? Con historiadores, estáis entrevistando a divisionarios también, ¿no? Sí, efectivamente. A historiadores, aficionados, estudiosos, pues uno puede acudir a 5.000 fuentes, pues porque prácticamente todo divisionario pues ya es una fuente en sí misma, pues porque fue protagonista y ya puede aportar algo. Esas serían fuentes testimoniales. Luego tienes las fuentes documentales, los documentos de uno u otro tipo que se conservan en los diferentes archivos. Luego está todas las fuentes hemerográficas, la hemeroteca, todo lo que se publicó en las revistas y en las publicaciones de la época y posteriores. Claro, entonces yo, con toda la cantidad de testimonios y documentación que has manejado, recordamos a los oyentes que la realización de tu tesis se ha prolongado a lo largo de 10 años, a través de los cuales, pues también un poco en lo que me decías, testimonios orales, que son los más dificultosos por un problema biológico. Claro, las personas que participaron en la guerra hoy día tienen 90 y tantos años. Ante todos estos años, pues hay que partir que un primo de mi padre, que era como si fuera nuestro tío, pues ya era divisionario, ¿no? Fue divisionario y para mí, pues siempre fue un referente en la familia, lo era para mí, para el resto de mis hermanos. Claro, tú podrías concluir... Era el tío que había estado en Rusia, ¿no? Claro. ¿Ya? Pues pues desde aquella temprana edad mía, pues teníamos ese tío nuestro, ¿no? Que Juan de los Ríos Sánchez, ¿no? Que era pues el que había estado en Rusia, ¿no? Claro, tú, después de toda esta recopilación de datos, de consultar, pues como te he dicho, infinitud de fuentes, ¿podríamos hablar de la División Azul como una división católica? Sin lugar a dudas. Igual que también se puede hablar de una División Azul falangista,
también se puede hablar, también se puede decir de una división azul anticomunistas, eso es, digamos, la base, es lo principal, pero que luego uno de los motores, sin que fuera un motor decisivo, porque lo que realmente mueve la división azul es el anticomunismo, pero ese anticomunismo está enraizado en la guerra civil y tiene un claro componente de orden religioso. Entonces, se puede decir, pues la división azul era católica. ¿Por qué? Porque el común de los que participaron en ella, bueno, pues vivían el catolicismo con mayor o menor intensidad y hicieron gala de él en el frente ruso, ¿no? En un contexto, pues, bélico muy particular, en el que tuvieron como camaradas a las tropas alemanas. Y efectivamente, bueno, pues una de las características que llamaba la atención también a sus camaradas, pues era la presencia fuerte de esa impronta religiosa, y hay muchos testimonios de alemanes, bueno, pues que les llamaba la atención ese catolicismo, ¿no?, propio, pues, de la división azul, sin mayores alardes, ¿no?, sin mayores alardes. O sea, se puede decir que sí, efectivamente la división azul fue católica, como fue tantas otras cosas. Efectivamente. Te iba a hacer una pregunta. En el programa anterior desmontamos completamente las tesis de algunos neohistoriadores que pretenden decirnos, pues, que la división azul estaba compuesta por forzosos. ¿Y no te digo, Manuel? Pretenden decirnos ahora que es poco menos que a la división azul iban forzados, etcétera, etcétera. Esto lo desmontamos en el anterior capítulo. Yo te voy a hacer, claro, lógicamente, la pregunta específica para este caso. ¿Los capellanes fueron voluntarios o fueron nombrados por el obispo? Mira, por los capellanes fueron 71 capellanes al frente ruso, acompañando a las tropas españolas, 66 con la división azul, 5 con las escuadrillas. Con cada escuadrilla iba su correspondiente capellán. Iban en calidad de voluntarios. De forzosos o voluntarios, es decir, hay que situarse en la época, hay que situarse en el año 41, 1942. ¿Cómo fue el reclutamiento de los primeros 25 capellanes que acompañaron a la primera división? ¿Cómo fue? Pues fueron seleccionados directamente por el vicario general castrense. Eso está absolutamente demostrado por las fuentes documentales, por las hojas de servicios, por un diario muy concreto de uno de esos capellanes que habla pues de ese reclutamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues decir, fueron voluntarios y fueron forzosos. Es decir, a ver si nos aclaramos, eran militares profesionales la inmensa mayor, el gran porcentaje de los capellanes. Entonces, cuando el mando les manda ir a Rusia, dan un paso al frente, es decir, su profesión era eso, es decir, eran capellanes y por tanto van sin lugar a dudas. Muchos solicitaron ir voluntarios y no fueron seleccionados porque en la primera división, porque el vicario general castrense quería un grupo muy concreto, no se sabía cuánto iba a durar la campaña y quería a los que él conocía que fueran los mejores, y me consta que fue gente de gran edad. O sea, entre los primeros capellanes había gente con 48 años y 50 y 52. Es decir, no estaban para campañas y dieron un paso al frente cuando se les dice, oye, que está seleccionado para acompañar a las tropas como capellán. Ellos dan el paso al frente. ¿Eso es forzoso? No es que sean forzosos, son militares. Si no hubieran querido ir, también puedo asegurar que no hubieran ido. Claro. ¿Me he explicado, Manuel? Perfectamente. Un asunto muy importante. Es decir, no es que, o sea, todos eran voluntarios. Es que en el año, no sé, decir que es que en el ejército se presupone la voluntariedad. Si usted es militar, además, son militares profesionales que han sacado una carrera, por tanto, pues están a lo que diga al mando. Bueno, yo tengo para los oyentes que no conozcan el mundo militar la diferencia entre un capellán y un sacerdote, por así decirlo. El capellán es el sacerdote que está especializado en el cuidado espiritual de las tropas de combate, mientras que el sacerdote normal, pues es un sacerdote civil, el que oficia para la población civil, por así decirlo. ¿Los capellanes vivían cerca del frente o estaban más en retaguardia? ¿Cuál era la vida habitual de los capellanes? Los capellanes, fundamentalmente el jefe del servicio religioso, que era el capellán mayor, era un comandante con el empleo militar de comandantes, se les llamaba en la terminología de la jurisdicción castrense capellanes mayores. Él quiere que las unidades de combate, es decir, los batallones de infantería, los grupos de artillería, el batallón de zapadores, etcétera, tuvieran su correspondiente capellán. Es decir, un batallón de infantería, que sería la unidad base, son 4 compañías, en torno a 800 hombres. Es decir, en principio ese batallón, si estaba desplegado en primera línea, pues tendría unas 3 compañías en primera línea y otra en reserva, y el puesto de mando del batallón
estaba un poco más en segunda línea, en segundo escalón. En principio, el lugar ideal de todo capellán era el puesto de mando del batallón, junto al comandante, yo, sin embargo, junto recuerdo al médico haber del contado batallón en el puesto de socorro. Ese era en principio su lugar ideal, pero eso no impedía que se moviera por la unidad y ya dependiendo de los capellanes pudiera acercarse a primera línea, a las trincheras, a visitar a los soldados, aunque en principio su puesto no podía ser la primera línea, no son personal combatiente, tienen que estar atrás, en el puesto de socorro. Claro, es lo que te iba a comentar, que yo sin embargo recuerdo a mi padre haberme contado en ocasiones de ver a los capellanes pues atendiendo bueno, heridos y gente que necesitaba en primera línea. Sí, o sea, que hay ocasiones que sí, o sea, aquí por ejemplo hay varios capellanes condecorados con la Cruz de Hierro de segunda clase, me parece que son 7 de los 71. Para poder recibir esa condecoración, pues tienes que estar bajo fuego enemigo y tienes que estar en primera línea. Es decir, que muchas veces, pues decir, la línea es elástica y sobre todo en determinadas operaciones, pues muchas veces la primera línea eran los puestos de mando de los batallones y el puesto de socorro y estabas bajo fuego enemigo. Por tanto, efectivamente, el testimonio de tu padre, pues bueno, confirma eso, y de hecho hay uno de los capellanes que muere en combate, pues muere en combate porque está en primera línea. O sea, es así. En principio no era su puesto, pero bueno, las circunstancias de las operaciones tácticas, pues muchas veces les llevaba no a coger las armas, pero sí a estar bajo fuego enemigo y atendiendo a los heridos, confesando y dando la extrema unción, pues en primera línea, claro. Hombre, los que hemos servido en el ejército sabemos que los capellanes de toda la vida han gozado de una libertad absoluta para moverse por donde ellos han querido, incluso a pesar de las órdenes contrarias del mando. Sin lugar a dudas. Una pregunta que yo te quería hacer, Pablo. ¿Cómo vivieron los divisionarios la religiosidad? Pues claro, no es mi mismo ser católico, digamos, en tiempos de paz, a estar conviviendo con la leal compañera, con la muerte, en esa cercanía como la que se produce en un frente. ¿Cómo vivieron los divisionarios su religiosidad? Bueno, pues una cosa básica es decir, aquí estamos hablando de un plano muy íntimo, muy personal, ¿no? Es decir, yo parto de una premisa, cada divisionario es un mundo y cada divisionario pues tiene pues unas intimidades que muchas veces pues es decir, quedan entre él y Dios, ¿no? Y que nunca sabremos cuáles son y en gran parte no debemos saberlas, ¿no? Pero con carácter general puede decirse que la División Azul, la religiosidad, desde el punto de vista colectivo, los divisionarios la vivían con naturalidad. Unos con mayor intensidad que otros, hay que destacar que hay un pequeño porcentaje de voluntarios que pertenecían a Acción Católica, que eran las Juventudes de Acción Católica. Luego pues podemos, si quieres Manuel, extendernos un poco sobre la Acción Católica de División Azul. Pero en general, pues sí, con naturalidad, es decir, tenían la posibilidad, en algún caso, en el frente de oír misa. No era lo normal, pues porque en primera línea no se podía ir misa, salvo que fuera el capellán a verles. Cada divisionario es un mundo. Es decir, una cosa que donde se comprueba muy bien pues es esa espiritualidad y ese catolicismo, ¿no? Es decir, que insisto que bueno, pues decir que era un poco el común de los católicos de la época, de la posguerra. Es decir, se viera la religiosidad a un estilo muy castrense, como si fuera otra unidad del ejército. No eran requetés, o sea, eso también es verdad. Es decir, los voluntarios pues eran, bueno, pues españoles de la época, ¿no? Falangistas, aventureros, soldados, militares y católicos, ¿no? Es decir, en el plano espiritual, pues tenían esa vivencia religiosa con más o menos intensidad. Bueno, otra pregunta que yo quería hacerte. Alguno, pues, leía el Kempis o un pequeño devocionario que se entregó a las tropas, que es Rezos para el Frente. Bueno, pues algunos leía y otros no. Ahí cuenta Tomás Salvador en su libro magnífico, División 250, que con ese devocionario de Rezos para el Frente, pues alguno hizo otro tipo de actuaciones poco honrosas. Lo utilizó para limpiarse sus necesidades, incluso para calentarse, pues benditos a Dios, ¿no? Es decir, lo que creo que es decisivo a la hora de calibrar la religiosidad de los voluntarios, y no me refiero a los capellanes, sino de los voluntarios laicos, es cómo afrontaba la muerte. Era lo que tú decías, es decir, en unas circunstancias extremas, donde el periodo de muerte era directo e inmediato, ellos afrontan la muerte en sentido católico, con un sentido de trascendencia, sabiendo que la muerte no es el final, que la muerte es el principio de la vida, Pablo, que había que estar preparados, y bueno, pues a mí, por lo menos yo después de tantos años de investigación, esa es la conclusión a la que llegó. Eran gente, pues bueno, que
que creían en Dios y creían en el más allá, y que eso, pues la muerte es la puerta, es un tránsito terrible y doloroso que también tenía su aspecto religioso, es decir, que si se moría en gracia de Dios, estaba la extremaunción y la confesión, se entraba en la patria celestial. Bueno, Pablo, otra pregunta que yo te quería hacer, porque imagino que tratándose de sacerdotes, pues les chocaría, como les chocó a todos los divisionarios, pues la pobreza extrema de la población civil. Bueno, y yo me imagino que sentirían pues misericordia de esos prisioneros que además de arrastrar la pobreza del soldado, arrastraban la pobreza y la humillación del vencido. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto? Pues mira, Manuel, fíjate, en mi investigación, que inicialmente pues se centró en los capellanes, gracias a Carlos Caballero, fue el que me dijo, hombre, los capellanes, fenomenal, estupendo, servicio religioso, pero realmente los capellanes son como la punta del iceberg, ¿no? De lo que fue aquello en sentido religioso, insisto, es decir, porque es que uno quiere insistir en eso, es decir, que esta visión la puedes analizar desde diversos planos, plano militar, desde el plano político, cultural, humanista, social, el plano religioso es en el que nos estamos moviendo. Pues yo fui profundizando en ese aspecto, y una de las cosas que más me impresiona y me impone, es decir, cómo, es decir, de pasar a investigar a los capellanes, pasamos a investigar la religiosidad de los voluntarios, y me encuentro con el trato con la población civil. Para mí ha sido, pues, la política de ocupación que desarrolla la División Azul, la piedra de toque de la religiosidad de los españoles. Manuel, a ver si me explico. Es decir, ¿cómo se produce ese encuentro? Que es doloroso, que es dramático, no podemos ser idealistas. Es decir, evidentemente, como tú has dicho, los rusos estaban ocupados y los españoles eran invasores. Bueno, pues la División Azul es real, es verdad. Es decir, no es un mito ni es una leyenda que luego trajeron los propios divisionarios. Realmente se portaron con un enorme humanismo, con una gran humanidad respecto de los vencidos, respecto a la población rusa. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Y considero que esa humanidad tiene un trasfondo mediterráneo, latino, muy quijotesco, muy español, muy ibérico y también muy religioso. Es decir, ¿por qué? Porque los españoles, por esa idiosincrasia católica, no solamente en la División Azul, en toda nuestra historia, esta es opinión mía personal, pero no también contrastada por otros historiadores, entre otros, por ejemplo, historiadores o filósofos, por ejemplo, Julián Marías. El español siempre ha mirado al otro como un igual, no le ha aplastado, no le ha considerado un inferior. Y en el frente del Este, donde había también pues un enorme racismo, no solamente por parte de los alemanes, también por otros pueblos del este de Europa, había un gran racismo, sobre todo contra los judíos, ¿no? Pero el alemán consideraba, con carácter general, sobre todo el nacionalsocialismo, a los eslavos como seres inferiores. Los españoles no. Los españoles llegan a Rusia y para ellos los rusos pues entran en contacto con ellos, conviven con una gran cordialidad. Y a mí, pues bueno, es para mí considero que es lo que más me ha llamado la atención, de verdad, en todos estos años de investigación, ese buen trato que desarrollan los españoles con el pueblo ruso vencido. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, un abrazo a todos y gracias también a los técnicos que se están dejando la piel con este programa. Bien, muchísimas gracias.